Hermanos, qué ocasión tan especial en la que nos reunimos en este día. En la celebración del Santo Bautismo, en este tiempo de Epifanía. Hermanos, el sacramento de reconciliación por palabra y agua, que estamos por presenciar para la remisión de pecados, nos da la promesa de la vida eterna. Hermanos, el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Mateo 19, los versículos del 13 al 26, desglosa de una manera increíble el ministerio y el misterio de salvación revelado por el Señor para aquellos que, como Él dice, es el reino de los cielos. Y hermanos, este hermoso pasaje en que Jesús bendice a los niños, la palabra simplemente dice niños, es decir, menores de 13 años. Sucede curiosamente como un rayo de esperanza del Evangelio, en medio de dos situaciones un tanto tensas y difíciles para el Señor que reflejaban la oscuridad humana. Este capítulo, el 19, inicia con una discusión entre los fariseos y los intérpretes de la ley con el Señor Jesús, queriéndolo tentar, y le dicen, la pregunta era si se podía divorciar uno prácticamente por gusto. Es lo que querían, pues muy posiblemente evidenciar el pecado en el que vivían los divorciados y verse ellos bien. Haya sentimiento de justicia propia, ¿no? Y la manera en la que nos lo presentan es aquellos que están allá y que se divorcien, no nosotros. Un sentimiento que vemos en muchas partes de la Escritura: yo soy el bueno y aquellos son los malos. Y hermanos, un sentir parecido, pero de una necesidad distinta, de una condición espiritual distinta, es la del joven rico, de la que sí leímos en el pasaje de hoy. Y muy posiblemente sí llevaba una vida justa, porque el Señor Jesús no lo contradice cuando dice que Él ha guardado todas las leyes que el Señor le menciona. Y hermanos, muchas veces en nuestra vida diaria separamos el mundo y las personas que conocemos entre malos y buenos. Entre personas que a nuestro juzgar viven evidentemente alejados del Señor, y aquellos que pues muchas veces nos incluimos a nosotros mismos, pues son buenos. ¿Y a cuántos de ustedes no han escuchado a alguien que diga, pues sí hago esto y esto y esto, pero en general soy bueno? Y luego que hacen, fíjense bien chistoso, lo mismo que los fariseos, se comparan con los narcotraficantes, con los asesinos. Es que yo no soy nada de eso, yo soy bueno. Y a veces pensamos que, pues bueno, los que viven lejos de Dios, pues, ay, pobrecitos. Pero hay tantas personas buenas en el mundo que muy seguramente van a entrar al cielo. Tantos buenos que no van a, que sin duda el Señor les va a decir, adelante, pásale. Y obviamente incluidos nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra de Dios en este día nos enseña que sin importar lo buenos que seamos, o nos sintamos, o lo grandes que sean nuestras cuentas de buenas obras, sin importar lo buenos que nos sintamos, etcétera, etcétera, las muchas buenas acciones que tengamos, el único camino al reino de los cielos es Cristo Jesús. Así que la pregunta a propósito de este pasaje es, ¿qué hizo diferentes a los niños ese día? ¿Por qué la historia con los fariseos y el joven rico es distinta que con los niños? Y les aseguro que luego, especialmente viendo las caritas de los niños, vamos a decir, pues es que los niños son buenos. Es que los niños son inocentes, ¿no? Es que mis niños no son como yo. Y cuando yo platicaba con la mamá del bebé que va a ser bautizado hoy, yo le decía, hay un pasaje en la Escritura que dice que la paga del pecado es muerte. Y la prueba que nosotros tendríamos de que los bebés son puros, buenos, son angelitos como nosotros pensamos a veces, es si fueran inmortales.
tristemente para muchas personas en este periodo de la pandemia, hermanos, se están dando cuenta que los niños no son inmortales. ¿Cuántas mamás viven en agonía, viven en dolor, porque se dan cuenta que la paga del pecado es muerte? Hermanos, los niños, como nos enseña la Escritura, y esa prueba tan sencilla que les di, no tuvieron acceso al reino de los cielos, como dice Jesús, porque fueran inocentes, o porque ser niño te da un favor especial delante de Dios. ¿Saben qué era lo distinto de los niños en esa ocasión? Que habían venido a Jesús. Hermanos, las Escrituras nos enseñan que los pequeños necesitan tanto de un Salvador como nosotros grandes. Y vean la promesa que leímos en el gradual: ir y hacer discípulos a todas las naciones, excepto niños, ¿verdad? Bautizándolos, excepto niños. ¿Verdad que no dice eso la palabra? ¿Qué dice el Señor Jesús? Fíjense lo terrible que es las palabras del Señor. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Porque ¿qué estaban haciendo los discípulos? Pues lo que nosotros hacemos, ¿no? En ese caso estaban enojados porque muy seguramente estaban haciendo escándalo. Pero muchas veces nosotros decimos, pues es que no lo necesitan. Ya después, cuando se empieza a portar mal, pues ahora sí lo llevo a la iglesia para que el pastor arregle lo que yo no hice. Como mi mamá me platica que con mi pastor hacían muchas personas. Qué difícil es estorbarle el camino de salvación a los niños. Y es que, hermanos, si no es a través de Jesús, ni los niños, ni de los niños es el reino de los cielos. Y es precisamente por esto, hermanos, que el bautismo de niños, el bautismo con agua para salvación, nos muestra el gran amor de Dios para con nosotros de una manera muy especial. Por eso este día es posiblemente el más especial de este año, y todos los días que hay un bautismo son los más especiales, porque no nada más estamos obviamente observando la salvación de un niño, sino porque allí vemos el gran amor de Dios para con nosotros. El amor por el que nos salvó, no por haber sido buenos, no por habernoslo merecido, no por haberlo ganado, sino porque el Señor es bueno. En el bautismo, hermanos, y esto es muy importante, el Señor nos muestra de una manera muy sencilla, muy didáctica, y ahorita ustedes lo van a presenciar, lo que Él hizo un día por nosotros adultos, en algún momento, si es que no fuimos bautizados de niños, y lo que también quiere hacer en tantas otras personas. Y es que así como vamos a ver a este niñito que está aquí, vulnerable, dependiente de su familia, sin poder hacer nada por sí mismo, tanto espiritual como físicamente, así estábamos nosotros. Y dice el apóstol San Pablo, muertos en nuestros delitos. ¿Qué ayuda le ibas a poder dar al Señor? Si dice la Escritura que antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos la gente común no habla con muertos, porque los muertos no hablan, los muertos no ayudan, los muertos no pueden hacer nada. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo puedo entender mejor la Escritura. Y la gran pregunta que yo haría, ¿en serio? Imagínense entonces los que no entienden la palabra de Dios, pues ellos no forman parte de quienes el Señor quiere salvar. Imagínense, hermanos, tantas personas a quien la palabra de Dios les es difícil de entender, pues a qué hora van a ser salvos si se trata de entenderlo. Y hermanos, así nos encontró un día el Señor.
como niños, vulnerables, en necesidad, incapaces. De modo que fue por el poder de su palabra que vamos a estar predicando en este momento. Fue el poder de su palabra por el que un día también, sin nosotros teniendo fuerzas, nos levantó. Nos dio el regalo de la fe, que es un regalo, no es una victoria. Nos regaló la fe, la misma fe con la que Ramoncito va a poder recibir la salvación que el Señor ha preparado para él el día de hoy. Y hermanos, en el bautismo, como será hoy con Ramoncito y como fue en nuestra vida, el Señor Jesús nos sepultó con él a nuestra condición. El Señor Jesús, el apóstol San Pedro nos enseña que allí el Señor nos sepulta en el agua, nos sepulta a nuestra condición. ¿Para qué, hermanos? Para así como Él resucitó, nosotros también resucitar. Resucitar una nueva vida en el Señor. Una nueva vida en su Salvador. Hermanos, lo más bonito es que el bautismo no nada más hace estos milagros que acabo de decir, sino que también nos da la certeza de salvación. Para que si un día tu fe está tambaleándose, para que si un día tu fortaleza espiritual está debilitada, ¿qué es lo que leímos en Deuteronomio? Nos acordemos que nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos rescató con mano poderosa. ¿Quién nos rescata? Nuestro Dios. ¿Quién nos salva? Nuestro Dios. No nuestras fuerzas, no nuestras decisiones. Y hermanos, qué bonito va a ser que si este niño un día tiene un problema espiritual, lo único que tiene que hacer es, como decía el doctor Lutero, mirar a su bautismo y acordarse que un día fue salvo. Qué importante la palabra de Dios para nosotros. Dice el apóstol San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego bien clarito, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Y hermanos, los brazos del Señor están abiertos para darnos el reino de los cielos como se lo ha prometido a todos los que vienen de Él. Y dice la Escritura, como le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.